Durante décadas, estas palabras se consideraron demasiado peligrosas de escuchar. No porque fueran falsas, sino porque eran terriblemente ciertas. En los archivos olvidados de la Sociedad Espiritista de París, Allan Kardec registró algo que desafió todo lo que nos han enseñado sobre una muerte en paz. Escuchó directamente de los espíritus lo que realmente sucede cuando el alma abandona el cuerpo durante el sueño. Y la verdad, amigo mío, no es la paz que nos vendieron. Es un despertar confuso, un laberinto de espejos para la conciencia desprevenida. Si alguna vez has sentido un escalofrío al pensar en lo que hay más allá, si una parte de ti sospecha que la muerte no es un final, sino un pasaje cuyo mapa nadie nos ha enseñado, entonces este mensaje es un reencuentro para tu alma. Porque hoy, lo que el miedo silenció finalmente te revelará cómo asegurar que tu despertar y el de tus seres queridos sea en la luz y no en la ilusión. Permanece hasta el final, porque lo que está en juego es tu propia eternidad. Respira hondo, como si intentaras encontrar el eco de un recuerdo muy antiguo. Hay una quietud que todos asociamos con la partida durante el sueño, una imagen poética de una vela que se apaga suavemente en la brisa nocturna. ¡Qué hermosa idea! Pensamos en ella como el pasaje más dulce, un sueño final que se funde con la eternidad. Pero, ¿dirías que esta quietud a menudo es solo la calma antes de una tormenta interior? La verdad, la que susurra en las horas más tranquilas del alma, es mucho más compleja. Allan Kardec, ese cartógrafo de mundos invisibles, no habló por sí mismo, sino que prestó oídos a quienes ya habían cruzado esa frontera. Y lo que nos dijeron, amigo mío, lo cambia todo. Revelaron que la ausencia de una despedida física, de un impacto que anuncia el final, puede dejar al alma en un estado de profunda perplejidad. El espíritu despierta, no en un cielo de arpas, sino en una niebla propia, sin saber si el sueño ha terminado o si la vida real se ha convertido en un sueño. Esta es la primera revelación sobre la muerte, una verdad que nuestra conciencia anhela recordar. Imaginen la cuerda de una cometa, sujeta con fuerza por una mano dormida. La cometa, que es el alma, sigue flotando, con la misma tensión de siempre, sin darse cuenta de que la mano que la sostenía ya no responde. Así se siente el espíritu cuando parte mientras duerme. Se levanta, quizá con los mismos pensamientos de la noche anterior, una preocupación, un plan para la mañana siguiente, e intenta continuar con su rutina. ¡Qué confusión! Intenta tomar café, hablar con un ser querido, pero sus manos atraviesan la taza y su voz no emite sonido. Es un silencio que grita. Durante días, o incluso semanas, puede vagar por los pasillos de su propia vida como un espectador invisible, una presencia que todo lo siente pero no puede tocar nada. Kardec nos recuerda que esto no es un castigo, sino la consecuencia natural de una conciencia que no estaba preparada para su propio despertar. El sufrimiento aquí no es el del dolor, sino el de la confusión más pura y desoladora, un laberinto donde la única salida está dentro de uno mismo. La partida en sí misma puede ser un suspiro de alivio, pero el desapego es otra historia. Kardec fue enfático al registrar las palabras de los espíritus. La dificultad para soltar es proporcional a cuán entumecida estaba la conciencia. Piénsalo como una raíz profundamente incrustada en la tierra. Si la tierra está suelta, la raíz sale fácilmente. Pero si la tierra está seca y dura por los apegos, por preocupaciones puramente materiales, por emociones no resueltas, la raíz se rompe al ser arrancada. Esta ruptura es el dolor del espíritu. Es un proceso de una intensidad que apenas podemos imaginar. Un sufrimiento real, nacido de la resistencia a aceptar la propia libertad. El alma, en su esencia, anhela evolucionar, pero el yo que construimos, con sus certezas y miedos, se aferra desesperadamente a la única realidad que ha conocido, y en este choque entre lo eterno y lo temporal, la verdad sobre nuestra preparación para la muerte se revela. ¿Y dónde te encuentras en todo esto, querida alma? Quizás en algún sueño lúcido, has experimentado esa sensación de querer despertar pero no poder, de estar atrapada entre dos mundos.
Esta es una pequeña muestra, un susurro de lo que el espíritu puede experimentar a una escala mucho mayor. No se trata de temer a la muerte, sino de comprender la vida. Cada día, cada elección, cada pensamiento de desapego o codicia teje la tela de tu transición. La forma en que lidias con el pequeño sufrimiento cotidiano, con el silencio que te incomoda, con la necesidad de estar siempre ocupada, todo esto está sintonizando tu vibración. Kardec no trajo un mensaje de miedo, sino de responsabilidad. La responsabilidad de cuidar tu propia eternidad, ahora. Porque el propósito de la existencia no es acumular días, sino expandir la conciencia, para que, en el momento del gran viaje, tu alma no tenga que vagar perdida, sino que finalmente pueda reconocer el camino de regreso a casa. Este estado de ilusión, sin embargo, no es un destino final, sino una estación, una niebla que finalmente se disipa a medida que el alma comienza a cuestionar la realidad que la rodea. La luz de la verdad nunca se apaga por completo, simplemente espera a que el espíritu se canse de su propio engaño. Es una invitación al despertar que puede llevar tiempo, un tiempo que no se mide en horas, sino en percepciones. El viaje de cada alma es único, y cómo emerge de esta confusión inicial depende enteramente del bagaje que trajo consigo. Y este bagaje, esta densidad o ligereza, nos lleva a una comprensión más profunda de cómo algunos espíritus permanecen tan apegados a las rutinas y objetos del mundo que acaban de dejar, creyendo, con todo su ser, que siguen vivos. ¿Alguna vez has despertado de un sueño tan vívido, tan real, que por un instante el mundo a tu alrededor te pareció extraño? Te tocas las manos, miras por la ventana, y poco a poco te anclas de nuevo en la vigilia. Ahora, imagina despertar así, pero que ese sentimiento de irrealidad no se vaya. Esto es lo que relatan innumerables espíritus, un despertar en el otro plano tan sutil, tan carente de sobresaltos, que no se dan cuenta de que han hecho la transición. Es como salir de un sueño para entrar en otro, un laberinto de espejos para la conciencia. La ausencia de dolor físico, la falta de un trauma que grite ¡se acabó!, se convierte en una trampa de seda. El espíritu simplemente continúa. La conciencia, esa llama que nunca se apaga, sigue ardiendo con la misma intensidad y dirección que tenía un momento antes de la última exhalación, haciendo que la separación del denso plano material sea una tarea hercúlea para el alma desprevenida, que sigue creyendo que mañana, como siempre, saldrá el sol. En este estado, el espíritu se aferra a lo familiar con una fuerza que nace del desconcierto. Vaya cosa, se levanta de la cama, o al menos eso cree, y se dirige a la cocina para preparar el café de la mañana. Sigue la misma rutina que lo definió durante años, porque esa rutina es todo lo que su conciencia reconoce como yo. Pero el agua no hierve, la taza no se siente en sus manos, el aroma no llega. Es una pantomima silenciosa y frustrante. Se sienta en su sillón favorito, el que guarda la forma de su cuerpo y el calor de sus siestas, y se extraña de no sentir el contacto de la tela. Llama a sus seres queridos que pasan a su lado, a veces atravesándolo, inmersos en su propio dolor, sordos a una presencia que ya no vibra en la misma frecuencia. Este apego no es una elección consciente, sino un acto reflejo de un espíritu que busca, desesperadamente, algo sólido en un mundo que se ha vuelto etéreo. Sigue creyendo que está vivo, porque para él nada fundamental ha cambiado todavía. Y los objetos, ¡ay, los objetos!, se convierten en anclas pesadas que retienen al alma en las aguas rasas de la existencia material. No es el objeto en sí, sino la energía, la vibración que hemos depositado en él. Esa vieja fotografía, esa silla de madera, la pluma con la que escribía sus pensamientos. Cada uno es un pequeño cofre que guarda un trozo de su identidad terrenal. El espíritu, confundido, orbita alrededor de estos faros de memoria, pues son los únicos que le confirman que estuvo allí, que fue real. Este apego
Es una forma sutil de sufrimiento, un círculo vicioso en el que el alma intenta una y otra vez revivir sensaciones que ya no le pertenecen. Es la nostalgia convertida en prisión, un reencuentro constante con el pasado que impide el avance hacia el futuro de su evolución. La verdadera libertad, como susurran los guías a través de Kardec, llega con el desapego, con la comprensión de que nuestro verdadero tesoro no se puede guardar en una caja. Detente un momento y siente tu propia respiración. Observa tu entorno. ¿A qué te aferras tú? No con juicio, sino con tierna curiosidad. ¿Es una rutina? ¿Una relación? ¿Un objeto? ¿Una idea sobre ti mismo? Este conocimiento no es para juzgar a los que se van, sino para iluminar a los que nos quedamos. Nos invita a practicar el arte de vivir con ligereza, de disfrutar sin poseer, de amar sin encadenar. Cada vez que sueltas una pequeña expectativa, cada vez que perdonas, cada vez que eliges la paz sobre la razón, estás entrenando a tu conciencia para el gran viaje. Estás puliendo tu espíritu para que reconozca la luz de la verdad cuando la vea, en lugar de buscar el reflejo pálido de lo que dejó atrás. El propósito de esta vida es aprender a ser libres, aquí y ahora, para que la muerte no sea una desorientación, sino una liberación consciente. Así, aferrado a los ecos de una vida que ya pasó, el espíritu puede permanecer en esta ilusión por un tiempo indefinido. Es un estado de sueño lúcido del que no se sabe cómo despertar. Esta profunda inercia de la psique nos obliga a mirar más allá de la superficie de la muerte. Nos hace preguntarnos, si la conciencia sigue intacta, ¿qué es lo que muere realmente? ¿Y qué es lo que sigue soñando? Esta pregunta nos abre la puerta a una de las distinciones más cruciales que Kardec nos legó, una verdad olvidada que separa el fin del cuerpo del despertar del alma, la diferencia vital entre la muerte física y la muerte psíquica, un concepto que explica por qué algunos pueden revivir sus últimos sueños durante días, atrapados en el umbral. Piensa en la respiración por un momento. El aire entra, el aire sale. Es el ritmo de la vida. La muerte física, amigo mío, es simplemente la última exhalación. Es cuando el cuerpo, este maravilloso instrumento, deja de funcionar. El corazón se silencia, la sangre deja de fluir. Es un acontecimiento, un punto final en el tiempo y el espacio, observable y definitivo para quienes permanecen. Pero para quienes se van, para el alma, este es solo el primero de dos acontecimientos. Kardec, escuchando a quienes ya no respiran, nos trajo una verdad olvidada. Hay una segunda muerte, la muerte psíquica. Esta no ocurre en el cuerpo, sino en la conciencia. Es el momento en que el espíritu finalmente se da cuenta. La desconexión es tan sutil, tan similar al simple acto de quedarse dormido, que el alma no tiene marcador, ningún punto de referencia para comprender lo sucedido. La conciencia, que estaba inmersa en un sueño un segundo antes, simplemente continúa soñando. Imagine un proyector de cine que sigue proyectando la película, incluso después de que se haya retirado la pantalla. El espíritu es el proyector, y la luz de su mente continúa creando las imágenes del último sueño, reviviéndolo en un bucle que puede durar días. Para él, esto no es un recuerdo, es la realidad presente. Si soñó con una playa, sentirá la arena, oirá las olas, todo con asombrosa viveza, sin darse cuenta de que la playa es solo una construcción de su propia mente, ahora liberada de las ataduras del cerebro físico. Este estado de sueño póstumo es uno de los misterios más profundos de la transición. El espíritu se envuelve en su propia creación, ajeno a todo lo demás. ¡Qué ironía! Puede que sus seres queridos lo llamen en el reino espiritual, puede que haya ayudantes intentando alcanzarlo, pero su conciencia está sintonizada en otra frecuencia, en la radio de su propio sueño. El sufrimiento aquí no es activo, sino pasivo. Es el dolor del estancamiento, de la no evolución. Es como estar en una habitación cómoda y segura, pero sin saber que el universo entero aguarda tras la puerta. La verdad de su condición está a un pensamiento de distancia, pero para tener ese pensamiento, el espíritu necesita un nivel de lucidez que quizá no haya cultivado en vida. Y así,
continúa su monólogo onírico, en un profundo y solitario silencio existencial. ¿Y qué nos enseña esto sobre nuestras vidas, sobre este preciso momento en que me escuchas? Nos revela que la práctica de la presencia es el mejor entrenamiento para la muerte. Piensa en tu vida diaria. ¿Con qué frecuencia actúas en piloto automático, reviviendo los mismos pensamientos, reaccionando de la misma manera, fantaseando con el pasado o el futuro? Cada vez que te detienes, respiras hondo y tomas conciencia del ahora, fortaleces el músculo de tu conciencia. Te entrenas para discernir entre lo real y lo ilusorio. El propósito del silencio, la meditación y la autoobservación no es solo tener una vida mejor aquí, sino que tu alma, liberada del cuerpo, tenga la fuerza y la claridad para no perderse en sus propios laberintos mentales y despertar con lucidez. Pero ningún sueño, ni siquiera este, dura para siempre. Tarde o temprano algo rompe el hechizo. Una falla en la narrativa del sueño, una sensación de déjà vu demasiado fuerte para ignorarla, o quizás la insistente vibración de un amor que llama desde el más allá. La muerte psíquica comienza en el momento en que el espíritu frunce el ceño y pregunta, ¿es esto real? Esta simple pregunta es la grieta por la que la luz de la verdad comienza a penetrar. Es el comienzo del verdadero despertar. Y la capacidad de formular esta pregunta, la velocidad con la que el alma encuentra la salida de su propio sueño, no depende de la suerte, sino del bagaje que lleva consigo, de la claridad y el desapego que se tejen día a día a lo largo de la existencia. Esto nos lleva a comprender la importancia fundamental de la preparación espiritual, que no tiene nada que ver con rituales, sino cómo uno vive, siente y piensa. Hemos llegado a creer que prepararse para un gran viaje es como hacer las maletas a última hora, que unas cuantas oraciones, unos cuantos rituales en el lecho de muerte pueden de alguna manera aligerar el peso de una vida. Qué idea tan cómoda, pero qué lejos de la realidad. El alma, amigo mío, no se impresiona con gestos tardíos. No llevas sobre tu cuerpo las palabras pronunciadas, sino la vibración que se cultivó en tu conciencia. La verdadera preparación espiritual, aquella que Kardec y los espíritus de la verdad tanto enfatizaron, no es un evento, es un proceso. Es la forma en que vives, sientes y piensas con cada respiración. Es el jardín que cultivas día tras día, no la flor que intentas plantar apresuradamente ante la llegada de la tormenta. Lo que define tu partida no es el último acto, sino la suma de todos sus momentos. Entonces, ¿cómo es esta preparación diaria? No se trata de rituales complejos ni de aislarse del mundo. Se trata, más bien, de estar plenamente presente en él. Es la paciencia que eliges tener en medio del tráfico. Es el perdón silencioso que ofreces a quienes te han hecho daño, no por ellos, sino por ti mismo. Es la gratitud que sientes por el calor del sol en tu rostro. Cada una de estas decisiones, por pequeñas que sean, es un acto de alquimia espiritual. Literalmente, estás transformando las densas energías del miedo, la ira y el apego en una vibración más elevada, en luz. La evolución del alma no ocurre a grandes saltos, sino en pequeños pasos conscientes. Es la construcción diaria de tu propia libertad, el pulido de la conciencia para que pueda brillar sin impedimentos cuando llegue el momento de dejar atrás el cascarón. Dos pilares sustentan esta construcción: la claridad y el desapego. La claridad es la capacidad de verte a ti mismo y al mundo sin el filtro distorsionador del ego. Es reconocer tus sombras sin juzgar, comprender tus motivaciones y buscar tu verdad interior. El desapego, a su vez, no es fealdad. ¿Qué demonios? Es la forma más pura del amor. Es la capacidad de amar profundamente a las personas, las experiencias e incluso la vida misma, sin necesidad de poseerlas, controlarlas ni retenerlas. Una conciencia clara y desapegada es como un lago cristalino. Cuando sale la luna de la transición, su reflejo es perfecto y el camino está despejado. Una conciencia nublada por el apego y la confusión es un lago turbulento, incapaz de reflejar nada más que su propia turbulencia, haciendo de la experiencia del espíritu un espejo de su estado interior. Aquí es donde la naturaleza dual de la muerte en el sueño se revela con todo su poder. Para el alma que ha cultivado esta claridad, esta ligereza, esta elevada vibración,
Morir en el sueño es la mayor bendición. Es como un pájaro que, percibiendo la brisa adecuada, simplemente extiende sus alas y se deja llevar por la corriente ascendente. La transición es un deslizamiento consciente y sereno hacia la luz, un despertar lúcido en los brazos de guías amorosos, un reencuentro anticipado. Pero para el espíritu denso y apegado, inmerso en la autoignorancia, este mismo paso se convierte en un inmenso riesgo. La ausencia de un portal claro lo aprisiona en el laberinto de su propia mente, en el sueño febril de sus preocupaciones. La misma puerta querida puede ser un pasaje al paraíso o a una prisión. Lo que cambia no es la puerta, sino el estado vibratorio de quien la atraviesa. Esta comprensión nos obliga a confrontar una de nuestras ilusiones más reconfortantes, la idea de que una muerte en paz es, en sí misma, garantía de una llegada en paz. Que todos los que parten en paz son recibidos por ángeles en un lecho de nubes. Esta visión, aunque hermosa, simplifica excesivamente una ley universal. La asistencia espiritual, como nos advirtió Kardec, no se impone, se ofrece. Y para recibirla hay que estar en sintonía, en la misma frecuencia. Esto nos lleva directamente a una verdad final y aleccionadora. Lo que sucede al otro lado del velo, y quién nos recibe allí, depende enteramente de con quién y con qué elige vibrar nuestra alma aquí. Es una imagen que pintamos con los pinceles del deseo. El alma que parte con suavidad, recibida al otro lado por una legión de ángeles, envuelta en una paz inefable. Creemos esto porque es necesario, porque la idea de un refugio seguro para todos es un bálsamo para el miedo a la muerte. Pero Kardec, con la valentía de un verdadero explorador de la verdad, nos advierte que esta imagen, si bien posible, no es una regla universal. Es una ilusión nacida de la esperanza, no de una ley espiritual. El universo, en su infinita sabiduría, no opera con base en el sentimentalismo, sino en leyes precisas de afinidad y sintonía. La asistencia espiritual, la recepción en esferas de luz, no es un premio de consolación por una vida vivida, sino el resultado natural de la sintonía vibratoria. Como una radio que solo puede reproducir la música de la emisora en la que está sintonizada, el alma solo puede ser recibida en los planos que corresponden a su propia frecuencia. Imagina que, al abandonar el cuerpo, el alma se convierte en un diapasón que emite un sonido único, una nota que representa la suma de todos sus pensamientos, sentimientos y acciones. Esta vibración se propaga instantáneamente por el plano espiritual buscando resonancia. Si la nota del alma es clara, elevada, afinada por el amor, el desapego y la búsqueda de un propósito superior, resonará naturalmente con las esferas superiores. Guías espirituales, seres de luz y seres queridos que ya han evolucionado escucharán este llamado y se encontrarán en una gloriosa reunión. La ayuda llega porque la petición, la propia vibración del alma, se emitió en la frecuencia correcta. No hay juicio, solo física espiritual. La luz reconoce la luz y se une a ella. ¿Pero qué le sucede al alma cuya nota es grave, disonante, agobiada por la ignorancia, los vicios, un apego feroz a las sensaciones materiales? Su vibración también buscará afinidad. Y la encontrará. Será bienvenida, sí, pero no por los ángeles. Será atraída por entidades de la misma sintonía, espíritus igualmente confundidos, apegados, quizás incluso maliciosos, que vagan por las zonas umbral del plano espiritual. El comité de bienvenida será un espejo de su propio estado interior. En lugar de guías, encontrará a otros perdidos. En lugar de luz, encontrará la niebla de otras conciencias perturbadas. El despertar, ya de por sí difícil, se convierte en una pesadilla, pues ahora el alma está enredada no solo en su propia confusión, sino en la confusión colectiva de sus nuevos compañeros. Esta revelación no es un relato aterrador en la oscuridad, sino una luz que ilumine el camino, aquí y ahora. Nos impone una responsabilidad inalienable. ¿Con qué está sintonizando tu alma hoy? Las conversaciones que tienes, la música que escuchas, los pensamientos que albergas, la forma en que reaccionas al sufrimiento, todo esto está ajustando el dial de tu conciencia. En este preciso instante, estás eligiendo tu futuro entorno espiritual. La evolución no es un regalo, es un logro, y comienza con la decisión consciente de elevar tu propia vibración, de buscar la compañía, física y mental, de aquello que te eleva, te trae paz
y te recuerda tu esencia inmortal. Así, la experiencia de la muerte deja de ser una lotería y se convierte en un espejo. Refleja, con absoluta fidelidad, el rostro que cultivamos en vida. El silencio que sigue a nuestro último aliento no es un vacío, sino un espacio lleno del eco de nuestra propia conciencia. Morir mientras dormimos, por lo tanto, puede ser el paso más suave hacia un despertar luminoso, o una inmersión silenciosa en un sueño prolongado compartido con otras almas igualmente dormidas. La clave, la gran revelación olvidada de Kardec, es que el poder de decidir entre un destino y otro no reside en el momento de la muerte, sino en cada precioso instante de la vida. La elección es, y siempre ha sido, enteramente tuya. La verdad revelada no es un fin, sino un comienzo, una invitación a transformar cada momento de tu vida en un verdadero ritual de preparación. Y ahora, en el silencio que dejan estas palabras, permítete preguntarte, ¿qué elige tu alma recordar de hoy en adelante? Si esto te conmovió, deja un comentario. A veces, lo que compartimos también despierta a otros. Suscríbete si sientes que aquí tu alma ha encontrado una palabra que ya conocía. Y prepara tu espíritu, porque en nuestra próxima reunión revelaremos las señales secretas que nos envían nuestros seres queridos cuando intentan comunicarse desde el otro lado. La conversación nunca termina, solo cambia de tono.